Mis hermanos, ¿cómo están? Estamos hoy aquí, tenemos a un visitante. Bueno, nos visitamos unos con otros en un parquecito por acá, donde siempre a veces venimos a, como decimos en nuestro país, a tecniquear la pelota, a chamusquear de vez en cuando. Pero ahora venimos vamos a decir, a gozarnos, pero en la presencia de Dios, más que todo a leer su palabra y a darles a ustedes un mensaje de esperanza. Un mensaje en donde nos puede sacar tal vez de una esclavitud que podamos estar, Dios no lo quiera. Pero si es así, pues gracias a todos ustedes por estarnos acompañando y por ser fieles a la escucha de la palabra. Tenemos aquí a mi querido hermano, compadre, colega, compañero de estudio y del mismo barrio, como decimos allá, Luis Arana. Mi nombre es Donald Arana, por lo tanto decimos que somos primos, aunque en las raíces genéticas no somos primos, pero lo importante no es lo que dice la sangre, es lo que dice el Espíritu Santo. Y aquí nos llevamos hermanos en Cristo. Amén. Que es lo más importante. Y aquí estamos para llevarles a ustedes un mensaje de salvación. Esperamos que ustedes compartan la transmisión y los que lo vayan a ver después, que sé que muchos lo ven en otros países, gracias por apoyar a la evangelización y ser dóciles al Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a poner a ustedes las lecturas de hoy, que estamos en el libro de Daniel, capítulo 3. Ese capítulo 3 de Daniel es bueno que usted lo lea todo, porque la iglesia pone nada más ciertos versículos salteados para dar el contexto de lo que se está hablando, pero usted puede leer todo el capítulo 3 de Daniel y se va a dar cuenta de las maravillas que Dios hace. Amén. Y tenemos también el Salmo, Salmo es el mismo capítulo 3 de Daniel, es bueno, aquí dice que es un salmo, pero es un cántico que pone la iglesia refiriéndose a la primera lectura. Y el evangelio, tenemos el evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42. Entonces, vamos a dar el contexto aquí con mi hermano sobre lo que es el libro de Daniel. El libro de Daniel, aquí el contexto es de que hay un rey que se llama Nabucodonosor. Ese hombre quería que estas tres jóvenes que se van a mencionar aquí, usted los puede leer, él quería que se adorara a una estatua, a otros dioses. Él hizo una estatua, él hizo una imagen, él quería que todos, al momento de él pasar con ello, se acostaran, se doblegaran ante él y proclamaran que ese era el Dios de todo el pueblo. Pero se topó con tres personas fieles al Señor y se dio cuenta que ellos no se doblegaban, no se inclinaban ante la estatua, ante la imagen. Y fue él a hablar con ellos y les hace las preguntas: ¿y por qué ustedes no se doblegan ante lo que yo he hecho para ustedes? ¿Por qué no adoran a este Dios? Y ellos dicen: no, porque nosotros tenemos al Dios verdadero. Y entonces él se enoja, pero les da otra chancecita y dice: oye, voy a hacerlo otra vez, voy a pasar otra vez, y cuando yo pase ustedes se van a doblegar y van a adorar a ese Dios. Y ellos dijeron: no. Dice: y vamos a ver si tu Dios, les dice Nabucodonosor, a ver si tu Dios te viene a salvar. Dice: si no haces caso, porque yo te voy a castigar. Y él dice: y aunque Dios no nos libre, dice, no vamos a inclinarnos ante tu Dios. Y se enoja tanto que manda a poner el horno siete veces más fuerte. Y dice: pues como no se quisieron doblegar y no quisieron adorar a los dioses que yo les ofrezco, va al horno. Y metieron a ellos tres, pero resulta que cuando metieron a tres ya eran cuatro, porque el ángel del Señor vino y les cubrió a ellos e hizo que ese gran horno, ese gran calor que estaba para derretir cualquier cosa allá adentro, se fuera una frescura, fuera un aire que les daba el abrazo del Señor. Es impresionante, usted lo puede leer ahí, es bello esta lectura. Entonces, ahora aquí mi hermano, lo quise hacer así y ojalá pueda tener a más personas para poder dialogar entre dos personas, porque aprende más uno. Entonces, le pregunto yo a mi hermano, que ha sido una persona que evangeliza, que da catequesis a los padres de familia para las primeras comuniones, que ha estudiado, que se ha preparado en las arquidiócesis, o sea, certificadamente, una persona que ha estado coherentemente en su doctrina, en la doctrina de la iglesia, y por eso me da a mí fortaleza y esperanza y confianza de poderlo tener aquí, que nos den su concepto,
¿Qué le dice a usted, querido hermano Luis, la primera lectura del libro de Daniel capítulo 3? Bueno, si nos fijamos que aquí el rey le estaba pidiendo que adoraran a sus dioses. Y si te fijas, en este tiempo hay mucha, se puede ver que es similar, hay una asimilación, porque no vamos a tener un rey que nos esté diciendo que adoremos otros dioses, pero sin embargo nos desenvolvemos en un ambiente en el que tú puedes hacer tu propio Dios sin darte tu cuenta. En este caso puede ser el Dios del trabajo, puede ser el Dios, incluso el Dios de tantas cosas que hay ahí, que en este caso pueden servirnos, pero si le damos todo el corazón a ese puede ser esposa, esposo, puede ser hijos, puede ser trabajo, puede ser, y no me tomes en cuenta de lo que estoy diciendo, de que los hijos, la esposa, no, pero simplemente cuando tú pones el corazón en algo que no fuera amar a Dios con todo el corazón, como es el primer mandamiento, entonces ahí es cuando ya tú haces diferentes dioses. Y cuando haces diferentes dioses, te esclavizas. Y cuando te esclavizas, tiendes a a no poner los ojos en Dios. Y es cuando empiezas a tener ese sufrimiento. De nosotros desde la raíz, desde que nosotros fuimos engendrados, sí, nacemos para ser felices. Y si te das cuenta, como venimos de la felicidad, venimos de Dios y vamos a regresar con Dios, entonces nosotros siempre estamos buscando la felicidad. Sin darnos cuenta, nos esclavizamos. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Dios y ponemos a nuestro Dios como nuestro Señor, como hicieron los tres jóvenes vinieron y dijeron, no vamos a adorar a otros dioses, vamos a amar a nuestro Dios, aunque nos quememos, porque pues en frente lo que venía era que iban a sufrir, pero su corazón lo tenían en Dios. Cómo vino el Señor, envió su ángel y los liberó de ese fuego que iba a ser 7 veces más fuerte, ¿no? Entonces, sí, y es importante lo que dice mi hermano, porque como dice él, estamos destinados a la felicidad. Dios quiere que el ser humano sea feliz, pero es importante lo que dice, porque desde el momento que somos engendrados, somos destinados, creados para ser felices, pero cuando nacemos, en la vida que estamos, en la sociedad que estamos, seguimos el caminar. Si no tenemos un ejemplo de nuestros padres que están cerca de Dios, pues uno sigue en la rutina que uno ve de sus papás, de la sociedad, de los amigos, la familia, y sin darse cuenta, como decía él, puede uno estar adorando a otros dioses, pero no al Dios verdadero. A veces no es culpa de uno, es culpa de nuestras generaciones atrás, pero en el destino de ser felices, uno busca la felicidad. Y a veces esa felicidad, cuando no se tiene la luz de Dios, se busca la felicidad en el dinero, en el placer, qué sé yo, en vicio, drogas, lo que tú quieras, porque tienes que llenar ese vacío que tú quieres llenar, porque quieres buscar la felicidad, que no está mal buscar la felicidad. El problema es que no sabemos la definición de felicidad. Y cuando Dios y tú se encuentran, está esa luz que te dice, esta es la verdadera felicidad. Tú no necesitas otro Dios, el único Dios que te puede dar la felicidad es el Señor, Jesucristo. Entonces, me gustó ese concepto desde que la felicidad comienza desde que comenzamos a ser creados. Sí, mi hermano, porque si se imagina desde un principio, el niño cuando nace, lo primero que anda buscando es ser amamantado. Entonces siempre anda buscando esa felicidad. Cuando va creciendo con sus juguetes, siempre quieren hacer que sus juguetes no se los presten, ¿no? Y eso es natural. Entonces cuando uno va creciendo, se va desarrollando, tiene su esposa, tiene sus hijos, entonces uno quiere que nuestros hijos no sufran, no pasen por ninguna de las errores, pero que al final se convierten en una gran bendición si tú los pones a los pies del Señor, a los pies de Dios. Claro. Entonces uno eso es lo que quisiera, pero realmente no se da cuenta y entonces va siguiendo otros dioses, y cuando sigue otros dioses uno automáticamente pierde la vista, ¿no? Pierde la mirada en quién tienes que poner, en qué es en el Dios verdadero, ¿no? So, si nos vamos al segundo, al Evangelio. Sí.
El Evangelio es el capítulo 3, el capítulo 8 de San Juan, pero fíjense también el cántico que la iglesia pone aquí. Antes de llegar al Evangelio, dice el cantito, el salmo que dice Salmo Daniel 3, que es el cántico. Dice, bendito sea el Señor para siempre. Y lo digo del principio, que usted lea todo el capítulo 3 de Daniel, porque allí va a encontrar este cántico. Fíjense, cuando ellos iban hacia el horno, ellos no iban alegando, no iban discutiendo, no iban reprochándole a Dios. ¿Por qué si nosotros creemos en ti? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos permites esto que estamos pasando? Eso es un buen punto. Ellos iban diciendo, bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre, santo y glorioso sea tu nombre, bendito sea el templo santo, glorioso, bendito, bendito, bendito. Ellos iban alabando, bendiciendo, glorificando al Señor, aún sabiendo que iban a ser achicharrados, porque ese fuego era para ser quemado. Imagínate, un horno que, vamos a dejarlo en el contexto que cuando tú eres fiel a Dios, aunque pases por fuego, aunque pases en el agua, no te ahogas, fuego no te quemas, sí vas a subir, pero no va a acabar tu vida ahí. Eso es importante. Entonces, ahora vamos a leer el Evangelio de hoy en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo me ayude a leerlo bien para que podamos llegar a este contexto. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amaran a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora bien, el Evangelio nos está hablando aquí siempre de la esclavitud. ¿Qué viene hablando? Que la persona que busca la felicidad, pero esa felicidad la busca en otros dioses, ya es esclavo, porque está pecando contra Dios. Ahora aquí, estas personas, dice el Señor que les estaba hablando a aquellos que ya habían creído. O sea que este mensaje es para todos los que nos están escuchando. Los que están escuchando. Los que están viendo. Porque realmente está hablando de aquellos que Jesús ya había hablado antes, atrás, en el capítulo 8 de San Juan. Y unos judíos ya habían creído en Él. Entonces, a esos son los que les está hablando. O sea, en este momento si usted cree en el Señor, este mensaje es para usted. Porque es como decir, usted y yo debemos de reconocer cuáles son nuestras esclavitudes. ¿Somos libres o somos esclavos? ¿Somos libres o somos esclavos? ¿En qué sentido podríamos definir aquí para que mis hermanos puedan llevarse a ese contexto o esa palabra de Dios? La esclavitud y la libertad. Por ejemplo, en el caso de la esclavitud, no es malo trabajar, porque en este país en el que estamos nosotros tenemos que trabajar. Ahorita hicimos un espacio de nuestro tiempo para llenarnos de su grandeza de Dios, para poderlo transmitir a ustedes. Y cuando nosotros nos hacemos esclavos,
No importa que sea, como dije al principio, esposa, hijos, trabajo, que esas son cosas buenas, que se ven que son buenas, pero si nosotros ponemos el corazón solamente en la esposa, solamente en el hijo, solamente en el trabajo, automáticamente nos hacemos esclavos. Y cuando nos hacemos esclavos no somos libres. Entonces la libertad de lo que está hablando Jesús es de que nosotros lo amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y Él dice, no vine a abolir los mandamientos, sino que yo vine nada más para que los entiendan más fácil, ¿no? Y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos se puede decir, ese balance en amar a Dios con todo el corazón, entonces se convierte en una, ¿cómo le puedo decir? Como en una libertad. ¿Por qué? Porque ya así tú puedes saber cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo, cuánto tiempo le vas a dedicar a tus hijos, un tiempo de calidad, no un tiempo de que seas esclavo tú, de que llegues y te pongas en el celular o te pongas ahí en la tablet o en el televisor y ahí estás con tus hijos, pero no estás dedicando un tiempo a ese hijo. Sí, está el cuerpo, pero no está la mente. Pero no está la mente. Es como la esclavitud sería la tecnología, por ejemplo. Es algo grande que está la sociedad, la está dominando. Y digo, porque uno mira y dice uno, el teléfono, si tú te vas al setting, a los ajustes, busca tiempo de pantalla y te vas a dar cuenta que el teléfono te dice, pasaste 10 horas en la pantalla. O sea, pasaste viendo ese teléfono o ese computador 10 horas. Y tú dirías, y luego cuando te dice, Señor, vamos a platicar, dices, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y ya a las 11 de la noche ya tienes sueño. Y luego con la mente cansada y con esa adicción al teléfono, a la tecnología. Esa es una esclavitud hoy en día. Y se puede ver, va al mall, ve usted el supermercado y tú volteas para todos lados, todos los jóvenes encajados ahí, los niños encajados ahí, todo. Esa es una esclavitud de la sociedad que estamos viendo hoy. Esa es una. Ahora el contexto de la libertad. Una persona que es libre, como estos tres jóvenes de la primera lectura, es impresionante. Porque el que es libre pone a Dios en primer lugar. En primer lugar, antes de todo lo que le rodea, aunque lo que le rodea sea malo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estás pasando algo difícil en tu vida, no tienes comida suficiente, te está costando pagar la renta, no tienes ni trabajo, pues agarra esta palabra, yo soy libre en nombre de Jesús, y cuando uno dice así, el Señor manda proveerte a ti en ese momento. Tal vez no la cantidad que tú quieres, pero no te va a dejar sin comer, porque en esa libertad tú puedes decir, te amo, Señor, la estoy pasando mal, pero sé que no me vas a dejar solo. Y ahí te conviertes en ese joven de que iban ellos en camino hacia la muerte, pero estaban glorificando a Dios. Entonces, en tu situación en la que estemos, podemos estar en ese momento, como dijo el compadre, pero si tú estás glorificando a Dios y estás dándole todo el honor y la honra y dándole las gracias por lo que estás viviendo, se te va a convertir en una felicidad, que es la felicidad que nosotros estamos buscando, cuando les dije yo desde un principio. Es una felicidad que te das cuenta que por ejemplo, si te llegan a dejar un plato de comida en ese momento, vas a sentir una felicidad y le vas a dar gracias a Dios por esa persona que te está dando eso. Pero si tú no estás alabando y glorificando a Dios, ni le vas a hallar sabor a ese plato de comida, o no vas a poder ver las grandezas de Dios por medio de nuestra naturaleza en la que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Y ya para ir terminando, estaba leyendo el catecismo y este numeral lo encontré yo que está excelente, del 1730 para arriba, un catecismo de la Iglesia Católica, pero en el 1733 dice, hablando sobre el hombre libre, dice, comienza el 1730 para adelante, dice, el hombre y su libertad. Y cuando habla en el 1733 dice que la libertad del ser humano, la libertad del hombre, dice, comienza, dice, en el servicio de hacer el bien. O sea, una persona que es libre hace la mayoría de veces el bien, pero una persona que es esclava no hace el bien porque depende de aquel que lo está manejando. Y si que lo está manejando, aquel que
que es el dueño de esa persona, el dueño de toda su vida, le dice, mátame a este como los sicarios, va y lo va a matar. O sea, está obedeciendo porque es esclavo, pero no está haciendo el bien. Pero el que es libre es capaz de decir, yo no puedo matar lo que tú me dices porque eso es malo, yo soy libre y si tú me matas a mí por no obedecerte, yo soy libre, ya no soy tu esclavo y no dependo de ti. ¿Sí me explico? O sea, nosotros nos sentimos libres y trabajamos fuertemente para mantenerlo libre. Por eso hacemos un tiempo, porque no dependemos de trabajo. Hay el trabajo después, de todas maneras el trabajo, Dios va a hacer el tiempo. O sea, actividades en la tarde tenemos, yo con 4 hijos tengo actividades toda la semana, que práctica, que aquí para allá. Y miren, Dios me ha hecho libre tanto que hago espacio por misericordia de Dios para poderle llevar a ustedes la palabra. Mire, hermano, no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada para cuando muramos. Nada, 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 ni lo que traemos puesto. Por eso, si se fija en el texto ahí donde dijo Jesús que somos esclavos del pecado, pero el pecado dice, pero el Hijo lo hace libre y está con él. Eso es decir, que cuando nos morimos, el pecado ahí se muere, pero sigue haciendo el daño a todos los con los que se relacionó. Pero si tú estás con Dios, con Jesús, automáticamente vienes a vivir para la vida eterna. Como el ejemplo de los santos que tenemos en la iglesia, que son personas como nosotros, como tú y yo, de que vinieron y hicieron un cambio de vida, se dieron cuenta de dónde estaban, a qué dioses estaban adorando y pusieron los ojos en el Dios verdadero y llegaron a ser grandes personas como los santos que tenemos en la iglesia, ¿no? Que no los adoramos, sino que agarramos ejemplos para nosotros evangelizar y para ser nosotros mejores personas, para tener una buena conversión como la hicieron ellos. Amén. Como en este tiempo que estamos de Cuaresma, que es un tiempo de conversión, de convertirnos más al bien, convertirnos más a Él, a ese Jesús que dio la vida por nosotros, que la entregó sin condición, sin estarnos preguntando nada, simplemente nos amó hasta el extremo. Amén. Pues mis hermanos, gracias hermano Luis, compadre, gracias por estar aquí, hacer un tiempo, un espacio para platicarle a nuestro pueblo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sé que es un caminar y la conversión es hasta el final. Vamos a ver qué tan convertidos estamos, pero estamos en camino de conversión. Es el llamado que Dios nos hizo desde el comienzo de la Cuaresma, miércoles de ceniza, nos dijo, cree y conviértete, cree en el Evangelio, conviértete, haz un esfuerzo, ayuna, ora, haz una obra de caridad. Viene la Semana Mayor, la siguiente semana, y espero que cuando el Señor, tú vivas una película o mires un Vía Crucis y mires al Señor diciéndote, perdónales porque no saben lo que hace. En ese momento pensar, creo que sí sé lo que estoy haciendo y estoy haciendo algo mal, y el Señor me está diciendo, deja ese pecado porque el pecado nos conduce a la muerte. Y sé libre porque yo ya te perdoné, y esa libertad te llevará al cielo, como dice la palabra de Dios. El que es esclavo no está en la casa, y el que es libre está en la casa, o sea, en la casa del Padre. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, y que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, el ángel de tu guarda y el santo de tu devoción te ayuden en esta Semana Santa que viene, para que puedas encontrar la paz y puedas sentirte libre en el Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, y aquí oren mucho por estos pecadores que estamos aquí, pero pecadores redimidos. Bendiciones. Amén. Y Él les bendiga.